Hola a todos, soy Franco, el que va a todas las manifestaciones a gritar ¡Marihuanicen la legal iguana! Es Gustavo y esto es Total Party Way. Hoy vamos a hablar de cambio de alineamiento. ¿Qué es esto, Tavo, del alineamiento y por qué alguien querría cambiarlo? Bueno, alineamiento ya hemos hablado, vamos a dejar acá el link al video anterior, en donde hablamos qué es el alineamiento y cuáles son los 9 alineamientos de D&D. ¿Y qué es el cambio de alineamiento? Bueno, básicamente es dejar de ser de un alineamiento para pasar a ser de otro alineamiento. Por ejemplo, dejar de ser legal bueno para ser neutral bueno, o caótico legal, o legal neutral. Que los dos. Bueno, ¿y por qué alguien cambiaría de alineamiento? Bueno, ¿por qué alguien cambiaría de alineamiento? Porque su personaje ya no se comporta como un personaje del alineamiento anterior, digamos. Mi PJ ya no es lo que era. Claro, mi vieja mula ya no es lo que era, entonces ahora es caótico neutral, por ejemplo. Bueno, pero contanos cómo se da eso en una campaña concreta, digamos, ¿qué actividades llevarían a alguien a considerar que debe cambiar su alineamiento o el Bien. alineamiento de su personaje? Para hablar de esto tenemos que hablar de dos formas de juego, dos paradigmas de juego. El viejo paradigma de juego de D&D, que es de versión 3.5 hacia atrás, y el nuevo paradigma de juego, que es de cuarta edición en adelante. Pero dirán, ¿por qué de cuarta edición no de quinta edición? Porque en realidad el abandono del alineamiento como una cuestión mecánica con consecuencias se dejó en cuarta edición, no en quinta. Entonces tiene que ser malo, porque cuarta no tiene nada Claro, bueno. porque cuarta no tiene nada de bueno, por ejemplo. Bueno, entonces el viejo paradigma de D&D decía que cuando el personaje ha acumulado, entre comillas, suficiente conducta que no se corresponde con el alineamiento que tiene en este momento, por ejemplo, mi personaje legal bueno las últimas 5 o 6 sesiones de juego viene robando riquezas todas las sesiones y digamos dejó de ser un poco legal y pasó a ser tal vez neutral o caótico, entonces requiere un ajuste de su condición de legal bueno a caótico bueno. ¿Y por qué era importantísimo en aquella época hacer ese ajuste? Porque había conjuros y mecánicas y rasgos de clase y habilidades que interactuaban con estos elementos del personaje. Por ejemplo, había un conjuro que era castigar el bien o castigar el mal y que tenía efecto únicamente en personajes o monstruos que tuvieran el alineamiento bueno o maligno. En cuarta edición y en adelante ya no hay mecánicas que interactúen con estos elementos del personaje, como con el legal y con el bueno. Perdón, ¿no? Aquello, lo del viejo paradigma, ¿se aplicaba solo a algunas clases como monje y paladino? ¿Se aplicaba a todas? No, ¿Guerrero también? el cambio de alineamiento siempre se aplicó a todas las clases. Lo único que existía en aquella época, restricción de alineamientos para ciertas clases. Por ejemplo, para ser un monje debía ser un personaje legal. Si abandonaba su alineamiento legal en cualquier momento de su carrera como monje, estaba imposibilitado de seguir avanzando en niveles de monje. Por eso te digo, antes tenía un peso mecánico la existencia del alineamiento. En cuarta edición en adelante ya no. Todos los factores mecánicos que giraban en torno a cualquiera de los dos ejes de alineamiento se removieron por completo. Ya no existe más ninguna cuestión mecánica que dependa exclusivamente de cuál sea el alineamiento del personaje. Entonces, por ejemplo, de vuelta, en el viejo paradigma de D&D, en el viejo forma de juego, si vos tenías un paladín que se comportaba de manera maligna, no podías seguir subiendo como niveles de paladín, porque el paladín requería que tu personaje sea legal y bueno. Ahora en quinta edición no importa cuál sea el alineamiento de tu personaje, uno no tiene ninguna consecuencia mecánica al cambio de alineamiento, entonces las condiciones que dan un cambio de alineamiento pueden variar un poco, tiene un poco más de flexibilidad en comparación a lo que tenía antes, pero ya vamos a ver que son más o menos las mismas. ¿Antes era importante y ahora ya no? A ver, antes tenía peso mecánico y ahora ya no. Para mí es igual de importante antes que ahora, pero ¿por qué? Hay una confusión muy grande. Sí, hay un error. No quiero decir error, pero una confusión muy grande
en muchos jugadores, sobre todo jugadores que vienen de la vieja época de D&D, sobre cómo funcionan y qué son los alineamientos. Ok, boomer. La confusión que se da, digamos, la concepción que se tiene es que el alineamiento es este elemento restrictivo del personaje, que si en mi hoja de personaje dice legal bueno, yo no puedo llevar acciones con mi personaje que no sean ni legales ni buenas. Entonces, si dice, pero yo tengo un personaje legal bueno, entonces debo comportarme como un personaje legal bueno. Y no es así. Ya lo hablamos en el video del alineamiento, pero lo voy a repetir cada vez que haga falta. No es el alineamiento el que dicta la conducta del personaje, es la conducta del personaje la que determina su alineamiento. Lo que no quita que nos sirva como un nuevo parámetro, este nuevo alineamiento que tenemos. Es decir, no tiene nada de malo y de hecho es sano comportarse según el alineamiento. Lo que dice Gustavo es que no se desprende como si fuera un núcleo de la personalidad, de ahí el comportamiento, sino que más bien sirve para evaluarlo, una guía para la conducta que llegamos, pero es esa conducta concreta la que determina cuál es el alineamiento que tenemos y no al revés. Exactamente. Y para todos los que dicen, pero entonces, si yo tengo un personaje bueno, ¿me puedo comportar de manera maligna? Sí, pero va a dejar de ser bueno. Va a ser maligno. Y que diga legal bueno no quiere decir yo debo hacer que mi personaje se comporte como un personaje legal bueno, sino, bueno, yo le puse que era bueno y yo quiero que mi personaje sea bueno y se mantenga siendo bueno, entonces debería tomar acciones que sean buenas. Digamos, que sea piadoso, que sea, no sé, que ayude, que esté dispuesto a hacer el bien, en contraposición a hacer el mal, por ejemplo, o a ser un asesino a sangre fría. Entonces, es una herramienta que informa al jugador sobre cuál sería el tren de pensamiento o la consecución de acciones más verosímil con la concepción de su personaje. Ahora, no tiene nada, o sea, no hay ninguna regla que diga, bueno, un personaje legal bueno no puede tener un mal día. No puede despertarse un día muy encabronado y querer partirle la madre a todo lo que se le cruce. Si yo viajara con el mismo tipo de personas, con todas las conductas tóxicas que tienen todos los días, yo estaría cruzado por más de que fuera paladín. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, si el personaje lleva a cabo acciones que van... que están ahí está, yo creo que acá viene una cuestión de semántica muy grande. No es que van en contra de su alineamiento, sino que están alineados a otro alineamiento. Esa es la grande. No, vos no podés ir en contra de tu alineamiento, vos estás alineado hacia otro alineamiento. Porque no es que el personaje está fijo en la grilla, sino que está más cerca de esa posición. Por eso es alineado a. Estás más cerca de esa línea, para que se entienda. Entonces, si yo tomo acciones que son más cerca de otro alineamiento, y bueno, tengo dos opciones con mi personaje: o expiar mis actos luego, arrepentirme y volver a mi concepción original, que era lo mejor legal bueno, o puedo abrazar esta nueva condición, digamos, esta nueva forma de actuar permanentemente o durante un tiempo, o hasta que piense que es necesario cambiar de vuelta o qué sé yo. Entonces, bueno, cambio el alineamiento. Ahora, en quinta edición, digamos, en cuanto a las mecánicas, da lo mismo si tu personaje es legal bueno, si es caótico maligno. En cuanto a las mecánicas, en cuanto a la interpretación, y bueno, sería interesante que si la hoja de personaje dice legal neutral, vos como jugador trates de interpretar un personaje legal neutral. Que ese renglón, ese pedacito de hoja te informe como jugador de cómo debería proseguir tu personaje. Pero no es, bajo ningún concepto, una restricción. No es que el personaje no puede hacer eso porque es legal neutral. Sí lo puede hacer. No está alineado con un personaje legal neutral, pero lo puede hacer. ¿Puedo crear un personaje bajo un alineamiento y concebirlo ya para cambiarlo? Por supuesto, eso se llama crecimiento del personaje. Por si no están familiarizados con el concepto. Digamos, un personaje a lo mejor que en su concepción original es legal maligno y que toda su vida ha sido un egoísta y un aprovechador y un ventajista, se encuentra con este dispar grupo de aventureros que le enseñan que hay otra forma de resolver las cosas y les va tomando afecto. Entonces se genera un conflicto interno. ¿Debo seguir con mis viejos métodos y seguir aprovechándome de todo aquel que se me cruce, o puedo mejorar como persona y convertirme en un miembro productivo de la sociedad o productivo de este grupo, lo que sea, y mejorar? O sea, sí, por supuesto que lo puedes concebir de entrada.
Después, claro está, se tienen que dar las condiciones a lo largo de las sesiones de juego. Si lo concebís de entrada como un personaje que va a cambiar de alineamiento eventualmente, sería súper recomendable que lo hables con el director y le digas, mira, mi idea es que inicialmente el personaje sea de esta forma, pero el objetivo al que yo quiero llegar es este, así que tratemos de, entre los dos, construir las circunstancias que me lleven a tener el conflicto, o sea, un poco sé del jugador, un poco sé del director, para que lleguemos con el personaje a este estado. Ya vamos a ir un poco más con la cuestión con el director. Antes, ¿puede un solo evento cambiar el alineamiento de un personaje? Y depende de la magnitud del evento. Digamos, si vamos a decir que un día el personaje estaba realmente de muy mal humor y le pegó una piña al interlocutor con quien estaba hablando. ¿Quién no lo ha hecho? Y bueno, digamos, ese solo cambio, esa sola acción, digamos, del personaje, o que discute, que a lo mejor blasfema contra su deidad un día, porque tuvo un día muy difícil, su fe se vio cuestionada y blasfemó porque él dudó de su deidad. Farasma, ¿por qué me has abandonado? Claro. Pero eso fue un momento de debilidad a lo mejor del personaje. Si luego expía sus actos y dice, no, pero en verdad, y recupera el camino, no hace falta que ese solo acto cambie su alineamiento. Ahora, si ese personaje va a ir a matar a un montón de niños porque le dijeron, porque digamos un paladín legal bueno que de golpe le dicen, mira, si asesinas a todos estos niños te podemos dar esta espada mágica mucho más poderosa que la que tenés vos, y dice, una espada mágica, y va y los mata a todos los niños, y digamos ese solo acto de egoísmo ya corrompe a ese personaje de una forma que en realidad el personaje ya venía mal hecho de antes, digamos, mal hecho no de mal construido, sino como que venía con la mala leche de que era... Es un término técnico. Claro, necesitaba un empujoncito nada más para hacer lo que realmente era, que es un personaje maligno. Porque si va a cometer un acto de esa magnitud, de esa atrocidad, por una espada mágica, en ese caso sí, yo le diría, bueno, ese personaje es maligno, dale la vuelta que le quieras dar. Bien, entonces lo que nosotros defendemos no es que el alineamiento no determina el comportamiento del personaje, sino que lo condiciona. Al mismo tiempo, tampoco quiere decir esto que pueda hacer simplemente cualquier cosa. Está bueno tomarlo como guía y comportarse en base a eso. Si el personaje cambia de alineamiento, lo lógico es que lo haga, digamos, lo ideal es que lo haga de manera progresiva o a través de un evento grande que digamos, tenga justificaciones en términos del mundo, de la historia que están viviendo. Y que ese nuevo cambio también tenga idealmente cierta consistencia, es decir, tampoco proponemos una especie de baile de alineamiento, sino que en tanto que guía sirve para reconocer dónde estamos parados. ¿Sí? ¿Es lo que estamos? Sí, no es que, hoy me desperté caótico neutral, y mañana hoy me desperté legal bueno, no, digamos, idealmente el personaje tiene un alineamiento que informa su accionar, y bueno, puede tener días malos o días buenos, pero la idea es que como jugador, porque esta es la diferencia entre jugador y personaje, el personaje puede ser consciente de su alineamiento en tanto que él sabe que lo que hace son actos buenos o actos malos, pero es el jugador en definitiva quien debe estar informado sobre cuáles son las acciones que debe proyectar a través de su personaje. Sí, bueno, en el video al que refirió Gustavo lo decimos. La legalidad, ¿en qué medida se apega a un código o institución el personaje? Bondad o malignidad, ¿en qué medida busca salvar a la gente, hacer el bien o torturarlos, dañarlos? Y básicamente uno puede encuadrar casi a cualquier personaje, incluso fuera de D&D, en estas categorías. Ahora creo que la pregunta más a la que nos lleva todo esto es: ¿quién determina en qué alineamiento está en un determinado momento un personaje? ¿Es el director o es el jugador? Bien. Antes de contestar quién determina, voy a decir qué determina cuál es el alineamiento y lo voy a repetir de vuelta. ¿Qué determina el alineamiento? Las acciones del personaje. Ahora, cuando hay que cambiar en la hoja de personaje de legal bueno a caótico maligno, y sería interesante que el director venga y le diga al jugador, mira, Pablito, tu paladín, muy bonito, ¿no? Legal bueno, pero viene masacrando a aldeanos hace 13 acciones. Digamos, es como que se está comportando un poquito caótico maligno. Tal vez debamos cambiar el alineamiento del personaje a caótico maligno, ¿te parece? Porque a lo mejor Pablito no se está dando cuenta que su personaje está actuando en otro alineamiento. A lo mejor él lo ve como simplemente la consecución de un día muy largo, muy malo.
por más que hayan pasado semanas de juego, ¿no? Semanas del mundo virtual. Pero puede darse el caso de que el jugador no esté consciente del todo de este cambio de alineamiento porque, de vuelta, son cambios sutiles y progresivos, digamos, no suceden, a no ser que sea un evento muy traumático y muy premeditado. El cambio de alineamiento es algo que uno se da cuenta de golpe, ¡ay! Soy maligno. Digamos, se da cuenta cuando llega ahí, pero el camino es un poco borroso. Entonces, que el director venga y le diga, mira, hace rato que no te estás comportando como legal bueno. ¿Te parece si lo cambiamos a legal neutral o a legal maligno? O tal vez a caótico bueno, pasó de ser un personaje de un policía a ser un Robin Hood, por ejemplo. Entonces sigue siendo bueno, pero no es más legal. Está en contra ahora del establishment a lo mejor. Y bueno, que el director, no, digamos, que no venga ni arbitrariamente ni autoritariamente a decirle, ahora tu personaje es legal bueno o caótico maligno, sino que haya un diálogo entre el director y el jugador, porque a lo mejor el jugador no quería que su personaje vaya en esa dirección y necesita las herramientas para corregir el camino nuevamente y volver a su alineamiento original. Lo ideal es hablarlo, pero fuerzo la pregunta. ¿Tiene la potestad el director para hacerlo de manera unilateral? Y el poder lo tiene, pero en definitiva quien tiene la capacidad de ajustar el alineamiento cuando quiera es el jugador, porque el jugador es el que decide cuáles son las acciones que toma el personaje. Bien. Entonces, si el director le dice, sos legal bueno, soy legal bueno, pero me empiezo a comportar como caótico maligno, eventualmente, o sea, no le queda otra que ajustar el alineamiento a caótico maligno. Bien, o sea que en definitiva, incluso si uno fuerza el cambio en la medida en la que no hay diálogo con el jugador, eso se queda en nada. Exactamente. Bien, y al revés, ¿puede el jugador de manera unilateral decir, bueno, de acá en más me voy a empezar a comportar de esta manera y hacer la modificación en su hoja? ¿Y simplemente transmitírselo al director? Sí, digamos, mientras que las acciones del personaje reflejen el alineamiento, sí. De vuelta, sería muy interesante que lo hablen, para que no solamente para que el jugador comunique su decisión, sino que el director pueda ajustar a lo mejor cualquier arco argumental o cualquier cosa que tenía preparada para el personaje neutral bueno que de repente quiere ser neutral maligno. Sino como para que haya una cuestión de esta de comunicación. Siempre reforzamos la comunicación entre los jugadores y entre el jugador y el director. La comunicación es salud. Es salud. De vuelta, para que haya simplemente una cuestión más saludable de comunicación en la mesa. O sea, que no venga un día, no, pero yo no te había dicho, pero yo soy neutral maligno ahora. Claro, porque lo van a decir, pero ¿por qué haces eso? No, pero porque soy neutral maligno ahora. ¿Y desde cuándo? ¿Y desde hace 3 sesiones? ¿Por qué? Porque yo lo cambié la hoja. No. O sea, idealmente, de vuelta, que haya una construcción, que no sea algo esporádico y arbitrario, que de un día para el otro, hoy me desperté neutral maligno, le voy a poner neutral maligno acá, y que se manejen. O sea, no. Idealmente, a comunicarlo, a que haya una construcción que sea progresivo, y sobre todo, que contribuya, digamos, al crecimiento del personaje, a la construcción narrativa. Porque si de todas formas, o sea, si es hacer el cambio solamente para hacer el cambio, para eso no pongas ningún alineamiento y listo. ¿Habían pensado sobre este tema en los términos en los que nosotros lo interpretamos? ¿Cómo vivieron ustedes los cambios de alineamiento? Los leemos en los comentarios. Si todavía no están suscritos al canal, recuerden hacer clic acá abajo en el botón de suscribirse y clic en la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Y si no han consumido todavía las riquísimas hidromieles de Golden Krag, pasen por acá abajo, está el link al Facebook de Golden Krag, nuestro sponsor. Yo les recomiendo la hidromiel azteca, es exquisita, hacen envíos a todo el país, así que pasen por Golden Krag, compren hidromiel y nos vemos en el próximo episodio.